Avanzando un poco más en la aplicación de formato condicional, vamos a ver algunos casos donde necesariamente tenemos que resolverlos utilizando fórmulas dentro del formato condicional. Es por ejemplo este que nos solicita que pintemos con un relleno verde, texto verde oscuro, todos los números de cheques, estos números, pero solamente cuando el tenor sea avalado. El tema es que no podemos utilizar los formatos comunes acá porque no podemos decir que esto sea igual a avalado porque nunca lo va a hacer, o que sea un texto que contenga avalado porque nunca lo va a contener, ya que son números de cheques. Por eso, luego de haber seleccionado esta zona, vamos a ir al formato condicional y vamos a decirle nueva regla. Desde aquí tenemos todas las opciones. Esto es el lugar más completo, donde tenemos todas las mismas opciones que están aquí en los desplegables y otras. Por ejemplo, esta que nos permite determinar con una fórmula. ¿Cuál será nuestra fórmula? En este caso, como nuestra selección comienza a partir de la fila 4, vamos a ubicarnos en el tenor de la fila 4, en que al hacer un clic allí nos queda una referencia absoluta y nosotros necesitamos que esta referencia se vaya desplazando hacia abajo a medida que se desplazan los números de cheque, y por lo tanto la fila debe ser una fila libre, mientras que la columna está bien que se mantenga fija. Acá tenemos una referencia mixta, peso C4 es igual y entre comillas avalado. No interesan mayúsculas y minúsculas. Sí, nos interesan los espacios, tenemos que tener cuidado con eso, los tildes, pero no las mayúsculas y minúsculas. Esto es una prueba lógica. Cuando esta prueba lógica sea verdadera, se va a aplicar el formato que vayamos a indicar con este botón. Fuente en color verde oscuro, vamos a poner un negrita también, y un relleno en un color verde claro. Aceptamos, y ahí lo vemos. Cuando aquí dice avalado, aquí se pinta. Si ponemos otro y le ponemos avalado, obviamente se va a pintar allí, y si lo quitamos se va a despintar. Del mismo modo, vamos a resolver el segundo ejercicio que se nos solicita. Dice destacar con formato a tu elección los cheques con monto superior a 20.000, pero destacando todos los datos de los cheques. O sea, no como hacíamos antes de venir acá y decir en el formato condicional, si es mayor que 20.000, ponga el formato, porque entonces destacaría solamente el importe. Y nosotros queremos que se pinte todos los datos. Seleccionamos todos, vamos a formato condicional, le decimos nueva regla, utilice una fórmula. Nuestra fórmula va a ser, todas las fórmulas las comenzamos con el símbolo de igual. Marcamos el primer importe. Y nuevamente tenemos que tener cuidado con el tipo de referencia, porque por defecto quedan en absolutas. Acá es bien importante que la fila esté libre y que la columna esté fija, porque esta celda se va a fijar en esta columna, ¿sí? Pero la celda de al lado se tiene que fijar en la misma columna. Si nosotros no dejamos fija la columna, la celda de al lado se va a fijar en la columna I. Y esta de acá se va a fijar en la columna J, y así sucesivamente. Y lo otro que es bien importante es que la fila quede libre, porque entonces esta celda se va a fijar en esta fila, pero la celda de abajo se va a fijar en la fila de abajo, en el importe de abajo. Y vamos a decir mayor a 20.000, ahí lo tenemos. Que la celda pesos H4 sea mayor a 20.000. Quedó nuestra fórmula lógica, nuestra prueba lógica armada. Vamos a aplicar entonces ahora un formato, nuestra elección. Vamos a ponerle un fondo así rosado, directamente salmón, ahí quedó. Y como verán, todos los importes que son mayores a 20.000 quedan totalmente pintados. No solamente el importe, sino todas las restantes celdas de la misma fila. El siguiente paso dice, destaca con formato a tu elección los datos de aquellos cheques para los que hayan transcurrido más de 3 días entre la fecha de emitido y la fecha de recibido, ¿no? Emitido y recibido. Deberíamos generar una fórmula, esta fecha de recibido menos la fecha de emitido, para saber la cantidad de días. Eso podríamos hacerlo en una columna nueva, pero también lo podemos hacer dentro del mismo formato condicional, porque el formato condicional nos permite generar una fórmula.
Entonces pondremos igual y plantearemos la fórmula. Y lo que importa es que esa diferencia sea mayor que 3. Por lo tanto, la resolución del problema va a ser muy similar a lo que acabamos de hacer. Y en ese sentido, se los vamos a dejar a ustedes para que lo resuelvan. Y lo último, ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, que sería eliminar la segunda regla que acabábamos de hacer y modificar el orden con respecto a el tenor en el caso de avalado. ¿Sí? Todo eso les queda para resolverlo ustedes y les deseamos éxito.